Bienvenidos y bienvenidas al Ecocafé de hoy. Es un gusto contar con su presencia. Este es un espacio de diálogo, reflexión, en un momento en que la temática de carbono necesita ser revisada desde una manera mucho más crítica y analizando justamente la coyuntura mundial en la que se viene desarrollando los proyectos y estas negociaciones dentro del ambiente del cambio climático. Bueno, les comento para las personas que nos acompañan, que son externos a la Fundación Ecociencia. El Ecocafé es un espacio que desde Ecociencia lo venimos gestionando. Es un espacio seguro justamente para poder compartir varios conocimientos, para poder ir intercambiando ideas y poder ir reforzando estos conocimientos que se pueden traer desde la ciencia, desde los espacios políticos, desde la manera de analizar cómo podemos fortalecer nuestros conocimientos. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Julián Trujillo. Julián es un investigador por incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, quien nos guiará en una conversación profunda sobre lo que son los créditos de carbono. Esta charla la hemos denominado Créditos de Carbono, los nuevos trajes del emperador. La idea es explorar cómo estas dinámicas han impactado en territorios indígenas de la Amazonía colombiana. Les quiero compartir un poco el perfil de Julián. Julián es director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se graduó como abogado y magíster en filosofía. Es un estudiante doctoral de la Universidad de los Andes, investigador para la incidencia de la Fundación Gaia Amazonas. Además, hace parte del equipo de abogados que acompañó al territorio indígena de Pirá, Paraná, en la primera sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre los proyectos de bonos de carbono. Con esta introducción, doy paso a Julián para que nos puedas compartir y puedas interactuar con nosotros en este EcoCafé. Muchas gracias, Julián. Bueno, un gusto saludarlas y saludarlos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo quiero hacer una pequeña conversación, una pequeña charla, sobre todo que motive una conversación entre todas y todos, no solo hablar, sino poder sobre todo dar algunos apuntes críticos que motiven discusiones, de pronto que puedan compartir la experiencia en su país, los casos que observan sí, en otros contextos. Yo hablo principalmente pues desde el activismo jurídico y la investigación académica en Colombia, particularmente en la Amazonía Oriental colombiana. Eh, pero quiero notar pues que esto es una realidad como extensa que no sí que se reproduce en diferentes escenarios, entonces por eso creo que es pues muy enriquecedor sí poder tener este tipo de conversaciones. Voy a hacer una pequeña exposición que se dividirá sí, como en tres puntos relevantes. En un primer momento quiero ofrecerles una mirada sobre qué son los créditos de carbono, de pronto para las personas que no estén familiarizadas. No algo muy técnico, sino más de su funcionamiento. En un segundo momento quisiera hacer una pequeña revisión crítica del problema y en tercer lugar compartirles un poco del caso emblemático del territorio indígena Pirá Paraná en Colombia. Así que pues es el primer caso en una corte constitucional latinoamericana. Entonces pues muy importante sí poder conversar sobre él. Entonces bueno, pues yo quiero plantear que los créditos de carbono más que una innovación o un mecanismo para la mitigación del cambio climático, que es como usualmente se venden y se proponen, son sobre todo una nueva mercancía. Si esto me parece que es clave entender, es una nueva mercancía en la historia del capitalismo, ¿sí? Podríamos decir que es como una nueva sustancia, pero dentro de una vieja fórmula para producir y comerciar productos, ¿sí? Y convertirlos en mercancía. Esto es algo fundamental que los indígenas de la Amazonía saben perfectamente y que se han visto expuestos hacia múltiples fiebres del hombre blanco que llega a sus territorios pues a explotar, es decir, a ordenar y controlar sus territorios y poblaciones. Eh, Cuando empezamos el caso
del Piraparaná, rápidamente los indígenas nos hicieron, si me aclararon como abogado, no crea que esto es algo muy novedoso. Eh, ah, pues ya hemos tenido muchas experiencias como esta. Estuvo la fiebre del caucho, la fiebre del caucho. Ah, bueno, decía antes de la fiebre del caucho estaba la fiebre de la quina, el caucho, las pieles, el oro, la cocaína en otro momento, y hoy hay, sí es una nueva bonanza a partir de la producción, sobre todo de una mercancía. El concepto es muy básico y es supuestamente un mecanismo, es decir, una mercancía a través de la cual se ponen en contacto la emisión de gases de efecto invernadero y proyectos de conservación ambiental que certifican que una cantidad determinada de toneladas de gases de efecto invernadero, sobre todo de carbono, han sido removidas o evitada su emisión a la atmósfera. Se hace una certificación sobre esta remoción o evitamiento y se vende a un actor económico que quiere compensar su huella de carbono. Entonces es lo que hace parte de diferentes mecanismos que han sido denominados como pago por servicios o resultados ambientales, que básicamente son incentivos económicos para la conservación de los bosques, bajo un supuesto, y es que los bosques tengan más valor estando vivos y saludables que deforestados o degradados, ¿sí? Es decir, es un proceso de como de mercantilización de la naturaleza a partir de su conversión o su transformación en una mercancía que se compra y que se vende. Y tiene como un principio fundamental, una idea base, y es la idea de la compensación de las emisiones, la idea de la equivalencia, y es que el carbono emitido en un lugar es equivalente al carbono que se compensa en otro lado del mundo, ¿sí? Pero quiero notar que esta es una equivalencia artificial que no existe en el mundo biológico, pero sí existe en el mundo del mercado. El carbono, por ejemplo, emitido por una fábrica o un avión, no sé, en China, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en cualquier lugar, no es equivalente al carbono que capturan ese un bosque en otro lugar del mundo. Por muchas razones, pero una básica es que los tiempos geológicos de la Tierra no son consistentes. Es decir, no es posible afirmar que hay una compensación es si atendemos a los tiempos geológicos de la Tierra, ¿sí? Una vez el carbono que está en el subsuelo sale, por ejemplo, pensemos petróleo, y es explotado y transformado en gases de efecto invernadero, no es cierto que en los tiempos geológicos de la Tierra ese carbono que antes estaba en el subsuelo y hoy hace parte del ciclo del clima vaya a ser compensado sí, como en los tiempos de un proyecto. ¿Sí? Esto es una mentira. Sí, pues más que una mentira, esto es una equivalencia que es solo artificial en el mercado. También es importante decir que es un mecanismo de desarrollo, ¿sí? Sí pensado para el desarrollo, en el sentido en el que no solo busca poner en contacto supuestamente quienes contaminan con quienes conservan, sino también que los dineros de quienes contaminan, que son normalmente los países más desarrollados, puedan fluir hacia las periferias con bosques y que tienen menos riqueza, ¿sí? Sí, en términos económicos. Entonces, es también un mecanismo en ese sentido de gobernanza global sobre el cambio climático que profundiza y desarrolla el discurso, si el discurso del desarrollo que ha tenido lugar en la relación de América Latina, por ejemplo, África y diferentes países y diferentes países con bosques frente a los centros globales pues, de poder, ¿sí? Em, y en ese sentido, ¿qué es lo que se vende? O sea, ¿cuál es la mercancía? La mercancía no es el carbono, no es el compuesto químico carbono, ¿sí? No, se vende es información. Esto es muy importante, porque durante mucho tiempo se debatió que o sea, ¿cuál es la venta? O sea, ¿qué es lo que se vende en un crédito de carbono? Y se pensaba que era el carbono
o el servicio que venden, es y que realizan los bosques almacenando el carbono. Y realmente no. Si vemos, un crédito de carbono es un certificado, si es un título que certifica que algo ocurrió en un bosque, sí, que una cantidad determinada de gases de efecto invernadero son compensadas, son capturadas por un bosque. Lo que se vende es información. Entonces, yo quiero sugerir eso, que es una mercancía que se asemeja mucho más a los instrumentos financieros, incluso sí, de una bolsa de valores o algo así, que a algo como más, así como tan tangible como si quisiera pensar, ¿sí? Es más un instrumento, es una mercancía que implica información sobre algo. Y, y esto coincide pues con el auge de las finanzas a partir de los años 70 en el mundo, que pues es sí que cada vez como que abstraen más los mecanismos económicos y las mercancías. Pues solamente como para mencionar, nacen a partir del convenio marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático en el año de 1992 y especialmente a partir del Protocolo de Kioto y posteriormente desarrollados en el Acuerdo de París. Y quiero resaltar que a pesar de que hoy oficialmente hagan parte del marco global y de los marcos nacionales de las políticas de cambio climático vinculadas a las Naciones Unidas, ¿sí? Su, su nacimiento no fue dentro de este mundo de las Naciones Unidas y los derechos humanos. Su nacimiento y su diseño inicial fue dentro del mundo de las finanzas. Sí, esto es muy importante. Entonces, un discurso y un mecanismo nacido en el mundo de las finanzas fue adoptado como supuesta solución al cambio climático en el mundo, sí, dentro del mundo ambiental. Sí es fundamental mencionar. Eh, y entonces hay algo central y es pues el proceso, es decir, que esta nueva mercancía, los créditos de carbono se integran dentro de un gran, sí, como un gran proceso de financiarización del clima, bajo un dogma, sí, que es un dogma que entiende que el mercado es el escenario con menos costos de transacción y mayor distribución de beneficios, ¿sí? Mayor eficiencia, mayor autorregulación. O sea, hay un supuesto detrás de los créditos de carbono también, y es que el mercado es el escenario donde mejor se pueden crear beneficios sociales y donde lo que muchos han llamado las fallas del mercado se pueden resolver, ¿sí? Esto es muy importante. Y el Estado tiene un lugar simplemente, es decir, como un lugar más pasivo, que ofrece un marco regulatorio con las condiciones de flexibilidad y apertura para que ese mercado funcione, pero con muy poca intervención. La intervención por lo general de los estados en el campo de los créditos de carbono se ha enfocado en crear marcos flexibles para que el mercado opere. Eh, a manera pues como de contexto, aunque no hay tiempo para profundizar, hay como dos mercados principales, uno que es llamado como el mercado regulado, a mí no me gustan sí, sí como los términos, pero uno es el mercado regulado, donde están los estados y en general las empresas que están obligadas a compensar sus huellas de carbono por normativas, sean nacionales o por los compromisos internacionales es decir, que tienen los países de reducir sus emisiones, o está el mercado voluntario, que es últimamente el mercado más polémico y de alguna manera también como donde está el negocio, que es el mercado de extra bursátil, es decir, por fuera de una bolsa de valores, donde se hacen este tipo de negociaciones. Y son empresas o estados que voluntariamente quieren acceder a los múltiples beneficios, sea tributarios, financieros o reputacionales de aparecer como sí que compensaron su huella de carbono. Entonces, dicho esto, paso al segundo punto y es, ¿cuál es el problema principal? Es decir, que
observo en los créditos de carbono. Y es que hay dos paradojas centrales. Y por eso lo llamo como los nuevos trajes del emperador. Y es a pesar de que sea una nueva mercancía, algo supuestamente novedoso que viene a transformar el mundo, en el fondo es un funcionamiento más del mismo sistema económico, ¿sí? Entonces hay dos grandes paradojas o conflictos. El primero es algo que yo llamo la irrelevancia ecológica de los créditos de carbono, sobre la cual muchas personas han ofrecido evidencia científica, y es que es un mecanismo que pretende ofrecer una solución al cambio climático, pero profundiza el sistema económico que produjo el cambio climático en primer lugar. ¿Sí? Esto es una contradicción, esto es un problema de base de los créditos de carbono, y es profundizar el sistema económico que produjo el problema. Es, ¿sí? Bajo el dogma de que el mercado es el escenario perfecto para solucionar los problemas que ese, o sea, que el mismo funcionamiento de la economía mercantil ha creado, ¿sí? Entonces, pues, esto muestra también, o sea, esto muestra su irrelevancia en términos ecológicos, porque en términos de, es decir, de lo que les mencionaba, de la compensación y la equivalencia, pues esto realmente no reporta una gran transformación para los territorios. Hay cifras y hay estudios desoladores sobre los resultados globales de los créditos de carbono. Es si parecen más un negocio que un real mecanismo de protección y transformación de estos territorios. Eh, y pues ustedes han, sí, supongo que han visto los debates sobre los diferentes estándares, certificadores, bonos y créditos de carbono que afirman que se compensó, pero realmente pues no fue así. Bueno, sí ha habido un gran debate sobre los resultados efectivos y reales sobre los ecosistemas que dicen proteger, y también sobre un problema fundamental, y es que se vuelven casi que una suerte de pagar por contaminar. Es decir, No las te empresas que mayor, es decir, que tienen emisiones, compran el certificado de carbono y el crédito y compensan su huella. Y ese es su gran aporte. Pero el funcionamiento es decir, del sistema económico, la producción y la dependencia sobre el carbono, es decir, sobre es decir, la economía fósil, es decir, por decirlo así, es decir, la explotación de recursos naturales se mantiene intacta. Entonces, no hay una intervención sobre las fuentes del problema, sino únicamente como un lavado cosmético superficial que permite que sí, que el funcionamiento económico de explotación de los recursos naturales siga vigente. Es solo que con unos sellos muy bonitos de compensación, de carbono neutralidad, etcétera. Entonces, ese es el primer problema, que es la irrelevancia ecológica, que básicamente es la contradicción de un mecanismo que pretende ofrecer una solución al cambio climático, pero profundiza el sistema económico que produce el cambio climático en primer lugar. El segundo problema es que es lo que yo llamo su relevancia política, y es que las relaciones de poder en que esta nueva mercancía se produce muestran algo muy dramático y problemático, y es que desconoce y violenta las culturas y a los sistemas de conocimiento que protegen la vida, ¿sí? Que en el caso colombiano han sido los pueblos indígenas amazónicos, porque los relega a un lugar secundario como simples receptores pasivos de políticas que son formuladas por fuera de sus territorios en centros globales de poder. Las, por poner un ejemplo, pues y no solo los pueblos indígenas, sino en general los países donde están los bosques que son receptores de estas políticas. Los créditos de carbono, por ejemplo, no fueron inventados por los países latinoamericanos de la Amazonía. Fueron inventados sí, en lugares, sí, en tanques de pensamiento en Chicago, por ejemplo, ¿sí? Sí, pensando que podría ser un mecanismo de las finanzas globales. Los escenarios de toma de decisión en las Naciones Unidas alrededor del protocolo de Kioto no fueron escenarios donde los pueblos indígenas participaron. Y sin embargo,
los créditos de carbono se realizan en territorios habitados y gobernados por pueblos indígenas, que históricamente y tradicionalmente han mostrado que sus sistemas económicos y sus sistemas de conocimiento tienen una relación de reciprocidad con sus medios de vida que permiten cumplir los supuestos objetivos de mitigación del cambio climático que sí que persiguen los créditos. Entonces, esta es la otra paradoja, que tiene, o sea, que hay un objetivo de protección de la vida en el planeta, pero se desconocen y violentan los sistemas económicos que protegen la vida en el planeta, ¿sí? Al relegarlos pues a un lugar secundario. Entonces, dicho esto, yo creo que pues la invitación que yo hago es a dejar de pensar como en términos como tan jurídicos de las definiciones de los créditos de carbono, sobre su funcionamiento, o incluso en términos de sus objetivos ambientales, y pensar más bien en que al ser una nueva mercancía, es importante preguntarnos cuáles son las relaciones de producción, es decir, cuáles son las relaciones de poder inscritas en la producción de esta nueva mercancía en la historia del capitalismo y entender que en esta nueva mercancía se dinamizan relaciones coloniales históricas de los centros de mayor producción y mayor eh, eh, de mayor acumulación de riqueza y mayor contaminación con las periferias donde están los bosques y las poblaciones que históricamente han cuidado de la vida, ¿sí? Entonces, sí me parece muy importante poder pensar cómo se construyen si estas mercancías, los créditos de carbono, o sea, quiénes intervienen, quiénes ganan, quiénes pierden, al final, cómo funciona el mecanismo. Y con esto paso al tercer punto que quiero compartirles, que es el caso del territorio indígena del Pirá Paraná en la Amazonía colombiana. Entonces, bueno, el territorio indígena del Pirá Paraná hace parte de un macro territorio con, es decir, que es un gran territorio que comparten diferentes, es decir, cuatro gobiernos indígenas con una afinidad cultural en torno al sistema de conocimiento conocido como los jaguares de Yurupari. Eh, Son cuatro gobiernos indígenas, 3.5 millones de hectáreas en la Amazonía Oriental colombiana, eso es frontera con Brasil, 41 grupos étnicos y 31 lenguas, es decir, es un territorio plural, diverso, que se constituye en cuatro grandes como organizaciones es decir, de gobierno y que se organizan entre las cuatro en un gran espacio sí, es decir, de gobierno, que es el macro territorio. Eh, Uno de estos casos, es decir, uno de estos territorios es el Pirá Paraná. Que, es, bueno, hay uno que es el territorio del río Mirití, Paraná, el río Apaporis, el río Tiquié y Pirá Paraná. Son cuatro ríos de la Amazonía Oriental colombiana donde se han organizado sí, estos diferentes pueblos en lo que se conoce como el macro territorio. Sí, este es el territorio del Pirá Paraná, tiene 17 comunidades, diferentes, sí, diferentes pueblos como les mencionaba. Y en Colombia, bueno, y el territorio del Pirá Paraná se extiende dentro de las 3.5 millones de hectáreas. El Pirá Paraná tiene alrededor de 570.000. Eh, y hay algo muy importante, pues que el sistema de conocimientos de los jaguares de Yurupari ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y que en términos, digamos, de la ciencia occidental y de las mediciones de deforestación que se hacen en Colombia en los últimos 40 años, bueno, y de las mediciones que ha hecho RAISC, si ustedes conocen muy bien pues, el trabajo de la red, en los últimos 40 años de datos satelitales que hay sobre este territorio, menos del cero, o sea, menos del 1% ha sido deforestado. Y ese 1% no podría llamarse es decir, deforestación porque hace parte del sistema cultural de producción de alimentos que es la chagra, ¿sí? El trabajo de los pueblos indígenas para es decir, de tumbar selva, dejar que es decir, quemar, tumbar, dejar que se fertilice el suelo, sembrar
y dejar que la tierra vuelva a regenerarse. Y es, y como ustedes lo saben, pues un sistema de transmisión de conocimientos, de preservación de la cultura, de las semillas, sí, donde está sobre todo pues la soberanía alimentaria y donde se afinca pues el sistema de conocimiento indígena. Entonces, uno podría decir que es uno de los lugares no conservados, porque esto es un término como muy, Hablando de clases, sí tengo clases. no, sobre todo manejados, sí, porque pues no decimos que son territorios conservados como si no existieran humanos, sino territorios de manejo, sí, y precisamente a partir de los gobiernos indígenas. Y ese es el Pirá Paraná. Y en Colombia, la Constitución establece que los territorios indígenas son gobernados bajo una figura que es el Consejo Indígena, que es una figura de gobierno propio que los indígenas tienen derecho a constituir para gobernarse de acuerdo con sus propios usos y costumbres. Y la Constitución colombiana también dice que los territorios indígenas hacen parte de la estructura político-administrativa como entidades territoriales. ¿Esto qué quiere decir? Colombia se divide, o sea, Colombia es un país unitario, centralista, no federal, pero se divide en entidades territoriales, que el departamento, el municipio, el distrito y las entidades territoriales indígenas. Es decir, que la Constitución colombiana reconoció que los territorios indígenas son autoridades públicas y son autoridades que hacen parte de la organización político-administrativa del país, ¿sí? Son, digamos, si esta es una construcción del Estado desde los territorios amazónicos, esto es muy importante. Y en este ejercicio, pues ha sido una promesa incumplida de la Constitución, ha habido una gran lucha por que los pueblos indígenas se puedan constituir como entidad territorial y ese es el proceso que han adelantado en Colombia. Entonces, digo esto porque la máxima instancia de toma de decisiones del Pirá Paraná es el Consejo Indígena. Entonces, ¿qué ocurrió? Una empresa privada llamada Más Bosques, que es una de las empresas con más proyectos de bonos de carbono en el país, eh, acude al territorio y suscribe, bueno, y hace una propuesta de un proyecto de créditos de carbono en el territorio. La máxima instancia del gobierno dice que no, niega, niega su entrada al territorio y la empresa, de forma unilateral, decide que la autoridad del territorio era un líder indígena que no representaba el territorio. Entonces suscribe un contrato del derecho privado, esto es muy importante, un contrato de mandato con un líder indígena que no representa al gobierno indígena y a partir de ese contrato privado construye un proyecto que es validado por la empresa verificadora y validadora, una empresa mexicana que es Ruby Canyon Environmental, y posteriormente certificado por una empresa colombiana que se llama Ser Carbono. El proyecto, el crédito de carbono se certifica sin ninguna visita al territorio, sin haber realizado las debidas actuaciones de debida diligencia y es decir, de conversación y, digamos concertación y consentimiento con el gobierno indígena. Y el proyecto se vende a un primer intermediario que su única función es comprar y vender, que posteriormente lo vende a la empresa americana Delta Airlines. Como ustedes observan, pues es el típico caso, es decir, como antiguo, pero con nuevos trajes de las relaciones coloniales. O sea, ¿qué hacía el colonizador sí, en el proceso de la cauchería o el colonizador en el siglo XVI o XV? Es toma una decisión unilateral sobre quién es la autoridad del territorio, desconoce el mandato autónomo del territorio de construir un gobierno y dice yo converso y yo tomo decisiones únicamente con esta persona. Y esto pues es decir, es un acto de completa violencia, desconocer la forma organizativa de un pueblo, ¿sí? Eh, y a partir de allí, entonces el proyecto se formula. El proyecto trae una serie de problemas muy grandes, entonces en tres sentidos. El primero, como ya mencioné, es que se salta el gobierno propio.
y desconoce las autoridades de un territorio. Una vez se formula y se vende, el proyecto en sí mismo plantea que como estos son territorios con baja o casi o nula deforestación, de todas formas es necesario cumplir con el criterio de adicionalidad, porque es un proyecto red más, es decir, un proyecto de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Estos proyectos red más se crearon pensados en bosques que tenían problemas con deforestación y degradación. Y por eso un criterio fundamental de estos proyectos es la adicionalidad, que básicamente es que se construye una línea base donde se observan, de acuerdo con la metodología que se use, pero es y por regla general se observan como todos los factores de deforestación y degradación, la situación actual del territorio y los factores de amenaza. Se toman unas medidas dentro del proyecto para evitar y controlar esta deforestación y la degradación, y se espera que el proyecto, es decir, del proyecto resulte pues una captura o una emisión, sí, es decir, evitar las emisiones o compensarlas, ¿sí? Entonces, y que sea algo, digamos, adicional a la situación actual del territorio y también adicional a el régimen jurídico de protección que tenga un territorio. Por ejemplo, si es una si un área protegida, pues un crédito de carbono en un área protegida que en principio ya debe estar conservada, pues no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, bueno, el criterio de adicionalidad sobre todo se busca para lugares con problemas críticos de deforestación y degradación, y lo que busca entonces en resumen es que el proyecto al compararlo con la línea base haga una transformación, sí, de la situación de ese territorio. Pero ¿cómo lo va a hacer en un lugar donde el 1% está conservado? Perdón, donde el 1% apenas hay lo que entre comillas se podría decir deforestación, porque son chagras. Entonces, lo que hace el proyecto es establecer que las chagras son una fuente de deforestación y trae un compromiso que la gente nunca firmó, y es reducir las chagras en un 30%. Es decir, es también el clásico mecanismo del desarrollo del capitalismo en las periferias, y es transformar las relaciones culturales y convertirlas en algo equivalente al dinero. Es decir, el dinero se vuelve un equivalente universal de todas las relaciones sociales. Pensar que la gente va a dejar de sembrar su chagra, desarrollar sus prácticas culturales a cambio de dinero, ¿sí? Y esta reducción de las chagras son una amenaza, pues, a la pervivencia física y cultural de los pueblos. Entonces ya vamos en dos problemas. Saltarse el gobierno propio. Dos, es los contenidos del proyecto y las afectaciones al sistema alimentario. Y tres, es el último punto, la ejecución de los dineros del proyecto. Se vendió el proyecto, llegó la plata y la empresa empezó a entregar dinero a título individual, en dinero o en especie, ¿sí? Con mercancías, a personas que estaban a favor del proyecto. Y muchos indígenas empezaron a recibir dinero, y esto lo que hizo fue generar fracturas y afectaciones al sistema de gobierno, porque los dineros no entraron a las cuentas del Consejo Indígena, sino que se pagaron a título individual a muchos, a algunas personas pues que de alguna forma accedieron en una situación pues también de necesidad, y pues los indígenas tienen derecho a tener dinero, a acceder, y si hay un deseo de tener mejores condiciones de vida, si en muchos casos un deseo de acceder al dinero, entonces usando ese deseo, pues la empresa generó grandes fracturas y problemas al interior del pueblo, es decir, de los diferentes pueblos indígenas que componen el Pirá Paraná. Entonces, si ven, estas tres afectaciones son afectaciones radicales que amenazan con exterminar una sociedad indígena, porque es desconocer el sistema de gobierno, ¿sí?
afectar su soberanía alimentaria y fragmentar el territorio a partir de dinámicas que giran alrededor del dinero, ¿sí? Eh, es una afectación letal, ¿sí? Entonces, todo esto fue conocido por la Corte Constitucional. Nosotros llevamos el caso a la Corte Constitucional en defensa pues del Consejo Indígena. Pues el Consejo Indígena presentó las acciones y luego de un litigio muy grande, muy tensionante, que incluso llegó a la Corte Interamericana en la opinión consultiva sobre cambio climático, a la Comisión Interamericana en su primera audiencia sobre créditos de carbono en territorios indígenas, y en Colombia particularmente hubo todo como una conversación pública alrededor de los créditos de carbono suscitada por el caso. Logramos pues ganar eh, en el siguiente sentido. Si quieren consultar la sentencia T248 del 2024. Y yo, porque les mencionaba las dos paradojas, que es la de la irrelevancia ecológica y la relevancia política. Y es que la sentencia se refiere a los dos problemas, interviene en estas dos facetas del problema. La primera es que la sentencia acepta de forma acrítica y sin sustento científico que los créditos de carbono sí son una alternativa para mitigar el cambio climático. Y su único argumento es un argumento legal, que como el país ha suscrito los convenios internacionales y los compromisos sobre cambio climático, donde los créditos de carbono son un mecanismo, entonces los créditos de carbono sí son efectivos para el cambio climático. Eso no tiene sentido. Que un país haya firmado mecanismos internacionales no quiere decir que esos mecanismos resuelvan el problema climático, ¿sí? Es un argumento, no es el foco de la sentencia, pero la sentencia sí ha sido muy celebrada por el gremio de las empresas de carbono porque digamos que le dio, pues aceptó que los créditos de carbono son a políticas del Estado para mitigar el cambio climático. Entonces, ese es el primer problema. Pero frente al segundo tema, que es la relevancia política o las relaciones de poder incluidas en la producción de esa mercancía, creo que la sentencia es histórica y pues es un triunfo gigante. No solo del caso concreto del Piraparaná, sino pues para el movimiento indígena y para el litigio regional en asuntos climáticos. Porque la sentencia establece que con estas actuaciones que les mencioné de las empresas habían afectado la pervivencia física y cultural de los pueblos. Y en ese sentido es muy importante porque no protege el derecho a la consulta previa. Nosotros en todo momento fuimos muy claros y muy estratégicos en que lo que buscábamos no era consulta previa, sino el consentimiento, que es el máximo estándar internacional de protección, pues de participación a pueblos étnicos. Y, y este máximo estándar, ustedes lo saben, solo se activa en afectaciones radicales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Colombiana se han dicho que es en casos donde hay riesgo de desplazamiento, de exterminio cultural, de vertimiento de residuos tóxicos, es decir, cuando el pueblo entendido como pueblo puede desaparecer. Y logramos demostrar que el proyecto de carbono era uno de ese tipo, o sea, era un proyecto que cumplía con esos problemas. Y en ese sentido, la sentencia dice que los créditos, los proyectos de créditos de carbono en territorios indígenas tienen que cumplir con el consentimiento. ¿Sí? Eso es muy importante. Eh, o sea, que es una afectación intensa que debe activar el máximo estándar. Y esto es muy importante porque en la historia del movimiento ambiental en Colombia había sido muy difícil demostrar el consentimiento para casos más radicales donde la afectación es mucho más evidente, como por ejemplo la minería a cielo abierto o el petróleo. El movimiento de derechos humanos había intentado lograr el consentimiento en casos de minería y la corte no lo había aceptado o había sido muy, sí, como muy tímida. Entonces, esto es muy importante porque la primera sentencia sobre créditos de carbono en Colombia arranca con el máximo estándar.
Otra cosa muy importante es que la sentencia determina que efectivamente se trata de gobiernos indígenas, que hacen parte de la estructura político-administrativa del Estado, que los pueblos indígenas son autoridades ambientales con derecho propio a decidir sobre qué se hace y qué no se hace en sus territorios, ¿sí? Entonces, una empresa, ni el Estado, dice la Corte, ni las empresas pueden tomar una determinación, es decir, ni el Estado central ni las empresas privadas pueden decidir sobre qué se hace en estos territorios. Los únicos sí que pueden tomar la decisión sobre cómo es su gobierno, es decir, cómo se organiza su gobierno y qué decisiones toma su gobierno, pues son los indígenas en su estructura propia. Y esto es un triunfo pues también muy grande porque el principal argumento de la empresa era decir que eran dos. Primero que los indígenas son los desordenados, entonces que un día es un líder, otro día es otro y que la empresa no sabía cuál era la estructura de gobierno. Y dos, decía que las entidades territoriales indígenas no existen en Colombia porque todavía no se ha terminado de desarrollar, digamos, el procedimiento que trae la Constitución. Entonces, que son simples comunidades y con las que se hay que interactuar. Y la Corte pues tumba esos dos argumentos. Eh, y dice algo muy importante, y es que como se trata de conseguir el consentimiento, y es un asunto público, no privado, el caso muestra, o sea, el caso es evidencia de que el mercado, tal como funciona hoy, es un escenario donde se violan derechos. Y la Corte dice que las empresas actuaron sin la debida diligencia en derechos humanos, que los contratos privados no son adecuados para obtener el consentimiento. Esto es muy importante. El consentimiento privado es decir, de los contratos no es equiparable al consentimiento como derecho fundamental, es decir, al consentimiento que da un pueblo a través de su gobierno. Esto es fundamental porque en Colombia, no sé si en Ecuador, en Perú, en otros países, la práctica de las empresas de créditos de carbono es hacer como algo así como cuando uno va a hacerse un procedimiento médico, a un hospital y hace un consentimiento informado individual, que sea algo como privado. Las empresas estaban haciendo eso, firmando sí, consentimientos individuales, pero no, pues para evitar acudir a la instancia de gobierno indígena. Entonces la Corte es muy clara y hace una revisión de los contratos privados para decir que los contratos del derecho privado, tal como funciona hoy el sistema de créditos de carbono dentro de un mercado flexible y privado, son una fuente de violación de derechos y no son adecuados y que es necesario cambiar el esquema de relacionamiento entre los proyectos y los territorios indígenas. Y sobre todo porque los proyectos solo pueden realizarse si se cuenta con el consentimiento. Y también pues el caso nos muestra que el mercado privado realmente no se autorregula, que esa es una ficción, o sea, esto es algo que no es cierto. No es cierto que se autorregule tal como supuestamente funciona el mercado. Sí, es lo que yo les mencionaba del dogma del mercado, que es el lugar más eficiente, con menores costes de transacción, que genera más beneficios. Todo esto es desmontado en el caso. Entonces, y por último, la Corte Constitucional establece que el Estado colombiano incumplió su deber de protección al haber creado una regulación inadecuada, completamente flexible sobre los créditos de carbono, ¿sí? Una reglamentación que no tuvo en cuenta la protección a los derechos indígenas, que no tuvo en cuenta un procedimiento para vigilar, revisar y sancionar a las empresas que han incurrido en estos problemas y que por tanto es necesario establecer una regulación que cumpla con todos los criterios que protejan los derechos indígenas entendidos desde la dimensión del gobierno indígena y desde la dimensión pues, del consentimiento indígena. Esto es fundamental. Entonces, y la Corte dictó dos series de órdenes, unas órdenes particulares para el caso concreto, donde invita al gobierno indígena, no le ordena, esto es muy importante, no le ordena a los indígenas algo, sino que los invita a que se reúnan en su máxima instancia y tomen una nueva decisión definitiva sobre el proyecto. Y segundo,
genera unas directrices para las empresas y para el Estado para crear una nueva reglamentación sobre el tema, que las empresas tengan protocolos de debida diligencia internos y que el Estado tenga una reglamentación que haga esta protección. Entonces, pues, ¿qué ha ocurrido después de la sentencia? En términos muy rápidos. Primero, el pueblo indígena, es decir, los pueblos indígenas del Pirá Paraná se reunieron en el Consejo Indígena y tomaron una decisión histórica en el país, y es decidir que como el proyecto nunca contó con el consentimiento, el proyecto no existe. Y esto es un argumento básico jurídico. Si hay un contrato que yo no firmé, pues el contrato no existe, no hubo consentimiento. ¿Sí? El pueblo indígena, es decir, el gobierno indígena nunca consintió haber hecho el proyecto. Entonces el proyecto es inexistente, lo rechazan y vuelven a insistir en lo que habían dicho durante mucho tiempo, y es que la empresa debe salir del territorio. Eh, y del lado de las empresas han hecho una estrategia como de tergiversación de la sentencia, afirmando que realmente ganaron, que es un gran triunfo para el mercado de carbono, que el problema realmente era del Estado y de los indígenas, pero pues en la práctica el golpe, sí, digamos que el golpe reputacional y el golpe al mercado fue muy fuerte. O, en el ámbito del Estado, el Estado se encuentra a través del Ministerio de Ambiente estableciendo una nueva reglamentación sobre el tema, y hoy en Colombia hay un gran debate sobre cuál debería ser esa nueva reglamentación. Es y que recoja los lineamientos, es y que trae la sentencia. Y, y digamos que en el mundo más como de las organizaciones sociales de base, hoy vemos que hay un auge del litigio climático en Colombia que busca usar la sentencia y usar los argumentos de la sentencia para intervenir en proyectos de créditos de carbono que ya existen o que están generando conflictos territoriales en todo el país, pero también para llevar el argumento del consentimiento que se ganó en una sentencia de bonos de carbono y extenderlo a otros escenarios como la minería, el petróleo, etcétera. Sí, esta sentencia se ha convertido como en un estándar alto que está empezando a usarse en una nueva ola de litigios climáticos y litigios sobre asuntos ambientales en el país. Entonces, ese es como el escenario general en Colombia. Sí quería compartirles y sobre todo desde el postulado con el que arranqué, y es que si entendemos que los créditos de carbono son una mercancía, el enfoque será otro, ¿sí? El enfoque es cuáles son las relaciones de poder inscritas en la producción de esa mercancía. Y al final, algo que el movimiento indígena en Colombia ha planteado, y que principalmente el macroterritorio de los jaguares de Yurupari ha planteado, es que no necesariamente se oponen a los créditos de carbono, porque pues es una realidad global, una presión global sobre estos territorios, que no es decir, que la existencia de los créditos de carbono en la política climática global no depende de si Colombia, por ejemplo, se opone o no. Es algo, sí, como que no está a nuestro alcance. Los pueblos sí han establecido que la única forma, es decir, por lo menos los pueblos de el macroterritorio de los jaguares de Yurupari, es que la única forma en la que se aceptan este tipo de proyectos es si los titulares del proyecto son los pueblos indígenas. Es decir, que el proyecto se formula por el territorio, para el territorio, de acuerdo con sus sistemas culturales, y que los dineros del proyecto 100% llegan al territorio y que se usan para fortalecer los procesos de gobierno territorial, ¿sí? De forma directa. Si en el caso concreto, el interés de ellos es poder tener un proyecto autónomo, sin intermediarios, y que los dineros provenientes del proyecto ayuden a financiar y a darle sostenibilidad económica a la entidad territorial, es decir, al funcionamiento del gobierno indígena entendido dentro de la estructura del Estado. Es como la apuesta política que están haciendo. Es un poco como
el mundo al revés para sí, el sistema económico, como pensar que el indígena sea el dueño del proyecto, ¿sí? Em, Ese es como el escenario. Entonces, bueno, quiero agradecerles por escucharme y les doy ya la palabra, creo que hablé bastante. Gracias. Eh, Listo. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Ahora tenemos algunas preguntas que nos han ido haciendo por interno que te las voy a decir para que por favor nos puedas ayudar respondiendo. Entonces, la primera pregunta que nos llegó es, ¿qué opinión le merece la participación de los pueblos indígenas en la mesa Red Plus indígena amazónica? ¿Sería una posibilidad de legitimación para la imposición del modelo? Ay, no, no sé, no sé, creo que ese es el gran debate, si oponerse totalmente o intervenir en las formas, sí, en las relaciones de poder o sea, que hacen posible el modelo. No sé, creo que ya estamos en una situación donde oponerse totalmente es muy inverosímil, sobre todo porque los mismos indígenas quieren hacer parte de estos proyectos, ¿sí? Entonces, yo lo que veo es que la principal oposición se da como en facultades de antropología, así como el purista político que se opone. No lo veo muy práctico. Yo creo que eh, hay como dos dimensiones del problema. La dimensión de quisiéramos un mundo en el que no fuera necesario vender la naturaleza y mercantilizarla como los créditos de carbono, pero otra dimensión es la dimensión más como política y es, pues, ya que son una realidad, intervengamos activamente para transformar ese mecanismo. Un poco como las discusiones del siglo XIX de las fábricas. Pues está la fábrica, pero entonces, ¿qué tal si los dueños de la fábrica son los obreros? Sí, algo así, como apropiarse de los medios de producción que hacen posible los créditos de carbono. Algo así. Sí, es como yo lo veo, pero creo que pues es un momento muy difícil para, sí, sí, para oponerse. Es una posición válida y respetable y creo que es muy importante, pero no la veo muy estratégica y no la veo presente en el movimiento indígena, por lo menos en Colombia. Los indígenas parece que ya aceptaron, por lo menos, sí, como hay una tendencia mayoritaria a aceptar el mecanismo y más bien quieren hacer parte de él sí, en unos términos mucho más activos, no como comunidades beneficiarias, sino como agentes que toman decisiones dentro del mecanismo. Sí. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Crees que este mecanismo podría ser susceptible de ser usado o se está usando por la minería ilegal para blanquear el dinero? Sí, esa es otra gran pregunta que hay en el tema, es en Colombia y es una pregunta que eh, el movimiento antiminero le ha hecho a los indígenas, ¿sí? Es decir, yo he estado en conversaciones muy interesantes donde la gente que ha visto destruidos sus territorios por la minería le dice a los indígenas como es que su territorio, si usted hace un proyecto de créditos de carbono, señor gobierno indígena de tal río, usted le va a vender, ¿a quién le va a vender ese crédito? Probablemente una empresa que contamina, ¿sí? Es decir, y esa empresa puede ser la empresa que destruyó mi territorio. Entonces, ahí también como hay una pregunta, es una pregunta ética y política muy importante para los indígenas si llegan a ser dueños de sus proyectos y es a quién le van a vender. ¿Sí? Le van a vender a una empresa minera, por ejemplo, que destruyó un territorio y ese es el punto de la compensación o la equivalencia, que dicho en otros términos es donde se, se conserva de un lado, pero se destruye otro territorio en otro lugar muchas veces. Entonces, ese es un debate que está empezando a darse en Colombia y creo que ahí es parte del tema de, en caso de que los pueblos indígenas sean dueños de los proyectos, pues qué decisiones van a tomar dentro de sus sistemas culturales para venderle a cualquier persona, no sé. Creo que ese es un debate que viene, ¿sí? Sí, me parece muy relevante. Pero pues no, no tengo una respuesta. Listo. Otra pregunta. ¿De qué manera crees que los pueblos indígenas puedan continuar con sus formas de vida,
pero beneficiándose de que sean sus territorios los que conservan la mayor cantidad de los bosques en el mundo. Si no crees que es el mercado de carbono, ¿qué otro camino podría ser analizado? Sí, pues yo la forma en la que lo entiendo, pues al aprender de los indígenas es que el objetivo no es los créditos de carbono en sí mismos. Y tampoco creemos que los créditos de carbono mitiguen el cambio climático, sino más bien ante su realidad en estos territorios y la presión tan fuerte que hay en la Amazonía, es si por ejemplo el punto es cómo intervenir en su producción y más bien que, es decir, que es sí, como que, o sea, que no se conviertan en un mecanismo de destrucción del sistema cultural indígena, sino que ellos al apropiarse del mecanismo puedan, así como hacer como una contención y usar esos dineros para fortalecer sus sistemas de gobierno. Es la estrategia que se ha planteado, pero no creo que el objetivo sea los créditos de carbono en sí mismos, ¿sí? Sino usarlos únicamente como mecanismos financieros de sostenibilidad, algo así. Es la única forma viable que yo le... Es la única forma como que se podría aceptar, porque sin duda pues son altísimamente problemáticos. Ok. Siguiente pregunta. ¿Crees que las condiciones que mencionaste al final de la charla solo son posibles en los mercados de carbono regulados? No sé. Pues ese es otro debate, y es que si los pueblos indígenas llegaran a ser dueños de sus propios proyectos, eso podría chocar con el Estado central, que hace programas regulados. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia, ustedes han escuchado el gobierno de Gustavo Petro, que sí, en escenarios internacionales ha sido muy activo con propuestas ambientales. Ha dicho que quiere hacer una suerte de canje de deuda externa por servicios ecosistémicos o pago por resultados, ¿sí? Y se han pensado incluso los créditos de carbono. Y este es un debate que existe mucho, o sea que hoy es muy fuerte en Colombia, y es eh, cómo conciliar y cómo evitar un conflicto fuerte entre la pretensión del gobierno central de centralizar los ingresos del país frente a los créditos de carbono, y el derecho que tienen los pueblos indígenas en sus territorios de ser los dueños de los proyectos, ¿sí? Ahí hay un conflicto fuerte. Entonces, creo que eso también tiene que ver con los mercados regulados, porque los proyectos del mercado voluntario es donde han intervenido principalmente los indígenas. El mercado regulado en Colombia pues ha estado principalmente enfocado en programas públicos, ¿sí? En un programa que se llama Visión Amazonía en especial. Entonces la pregunta también sería si los indígenas son gobierno y son autoridades públicas, este no sería un proyecto cualquiera, este sería un proyecto de carácter jurisdiccional. ¿Sí? Este no sería un proyecto de una comunidad por allá que hizo un proyecto y lo vendió a un privado. Este sería un proyecto de una entidad territorial pública del Estado, jurisdiccional, que tiene un programa. ¿Sí? Es, es un debate muy fuerte, ¿sí? Ese es el núcleo del debate en la reglamentación en Colombia. El Estado sacó ya un borrador de resolución donde establece que el dueño de los usos del carbono es el Estado central, y que el Estado autorizaría a los indígenas o a los privados a hacer uso del carbono. Y es súper problemático, ¿sí? Como así que el Estado central va a autorizar a los pueblos indígenas a usar el territorio que gobiernan y que habitan y del que son dueños, es y jurídicamente. Ahí está es como el conflicto principal en la reglamentación en Colombia. Eh, ya, por el tiempo creo que voy a hacerte dos preguntas más, Julián, dado que ya estamos abordando la hora y creo que con eso podemos cerrar. Dice, ¿conoces alguna experiencia menos mercantilizada que respete el derecho a decidir y que se ajuste a las demandas y visiones de los pueblos indígenas? Porque hay que buscar una forma de compensar por el servicio global que dan los pueblos indígenas. Si no lo hay, ¿quién debería acompañar a construir un modelo pertinente a las demandas de los pueblos indígenas? Y justamente cómo lograr que los territorios indígenas sean parte efectiva de estos procesos.
Sí, pues creo que si partes del, pues no tengo una respuesta. Gracias por las preguntas, son preguntas difíciles que nos hacen pensar y seguir pensando a todos en el tema, pero creo que la pista puede estar en cambiar la lógica y el lugar que tienen los indígenas, no como beneficiarios pasivos de políticas, sino como agentes en la toma de decisiones globales sobre el cambio climático. ¿Qué tal si les hacemos esas preguntas a ellos? ¿Qué tal si los debates giran en torno sí, a las teorizaciones indígenas, los escenarios públicos, los escenarios de toma de decisiones en las Naciones Unidas? Eso fue uno de los debates, por ejemplo, en la COP de biodiversidad sí, en Colombia, ahorita en Cali, como eh, si lo del artículo J, etcétera, así como quienes toman decisiones en los escenarios globales. Y creo que ese es el camino que todavía falta construir, porque por lo pronto las decisiones y los modelos y los mecanismos solo han sido creados por esta visión sí, mercantil que ha desconocido las visiones sí, de los bosques del mundo. Sí. Entonces, sí, yo creo que eso engloba como todas las preguntas. Pero muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas y espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad. Gracias.